ver si lo... Ya, bienvenido entonces. Empezamos la clase 2 de neurociencias, modificación de los circuitos neuronales por la experiencia. Esta clase, ¿no es cierto?, es una clase que tiene que ver con explicar cómo la modificación de los circuitos neuronales, especialmente durante el desarrollo y en los primeros años de nuestra vida, está influenciada por estímulos externos, que vamos a decir, todos esos estímulos externos, los que nos afectan, son nuestra experiencia, la experiencia de vida que tenemos. Sería diferente si estuviéramos nosotros, por ejemplo, todo el día en una caja encerrado y que nos abrieran una puerta y nos pasaran la comida y después saliera una manguera y nos lavara, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería una manera de tener una experiencia muy limitada con el ambiente. Pero si tenemos una experiencia amplia, grande, con mucha interacción, conversando, viajando, claro que sí, vamos a tener quizás más experiencia. ¿Ya? Siempre he aprendido que las personas que viajan aumentan su visión del mundo, obviamente, y ya son más tolerantes. A veces cuando uno es muy intolerante es porque tiene una visión así de túnel. Y dice, no, las cosas tienen que ser así. Resulta que cuando tú viajas te das cuenta que las cosas no tienen que ser así. Son de distintas maneras, de acuerdo a las culturas. Y algo que en esta cultura puede ser malo, en nuestra cultura es muy bueno. Por ejemplo, es una cosa tan sencilla como por decir que los árabes les gusta tener más de una esposa. Y aquí es una cuestión penada por la ley. ¿Ya? O la manera en que se comen las cosas. ¿Ya? Hay culturas donde no son más bien vegetarianos. Hay culturas donde está bien casarse a los 8 años. Entonces a los 8 años ya tienen a la persona lista para casarse. Y los casan, jovencitos. Está bien no enamorarse. Está bien, etcétera, etcétera. O sea, son millones de cosas tan diferentes que uno se cae, cuando empieza a viajar y a conocer esas culturas, uno se le abre el mundo también, se le abre la cabeza y dice, uy, en realidad es complicado, ¿ya? Ahora, hay personas que, a pesar de que aumentan la experiencia, igual mantienen su estructura mental, ¿ya? Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, ¿qué cosa buena tiene? Que esa persona valora su propia experiencia, claro, ¿no es cierto? La valora, le da mucho valor. Pero eso es lo bueno. Pero lo malo es que también se mantiene en su ámbito de zona de confort, ¿ya? Y no abre las opciones para entender a otras personas. Aquí entendamos que estamos en un mundo, en un planeta donde hay, pero miles de culturas diferentes, miles de formas de explicar lo mismo. Tú pones a personas de Asia, a personas de Europa, de aquí de Latinoamérica, de África, las pones a observar el mismo hecho y para algunas de esas personas va a ser muy bueno, para otras va a ser muy malo, el mismo hecho. Y van a tener distintas percepciones de lo mismo que está pasando. Por eso que los filósofos de la ciencia hablan de que la realidad está entre paréntesis y que la realidad depende del observador, no es objetiva. Eso es lo que decía Maturana, la realidad no es objetiva, no es que lo que ocurrió, no es así. Lo que ocurrió es un constructo que lo define el que lo observa, el observador. Eso es muy increíble, pero así es, ¿ya? Así que vamos a tratar un poco ese tipo de temas. Ya, para partir vamos a ver que en nuestro cerebro hay 3 tipos de cambios que pueden ocurrir. Son cambios químicos, hay cambios sinápticos y hay cambios de neurogénesis, que son explicados por este profesor, que lo encontré muy bueno y cortito, así que lo vamos a mirar. Él está... Uy. No sé si me lo va a dejar ver, pero yo creo que ustedes lo pueden ver en sus casas, así que no lo podemos ver aquí, ¿ya? ¿Se va a abrir? Ah, ya, qué bueno. Ya. Había una leyenda china que explica un poco lo que usted sabe de 4 ciegos que están viendo un elefante. Uno agarró la cola, uno agarró la parte de acá el dorso, uno agarró la trompa, y uno dijo la trompa, es una serpiente. Es una serpiente, claro. claro. Y decía la cola, es como un plumero. Claro. Decía como, estoy tocando un muro. Un muro. Pero decían solamente por la percepción de que están tocando una parte. Una parte, claro. No ve todo. Claro, a nosotros yo creo que todos quisiéramos tener una visión más integral, holística de las cosas, pero tenemos una visión parcial de las cosas. Eso es parte de la vida, es normal. Por eso que yo creo que mi mensaje es que seamos más tolerantes, que tenemos que ser tolerantes, porque efectivamente la diversidad es muy grande. Es
muchas cosas que no sabemos. Hola, soy Antonio Pérez. Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo de Nueces y Neuronas. ¿Alguna vez te has preguntado si puedes cambiar tu cerebro? Es probable que en mayor o menor medida todos nos hayamos hecho esta pregunta. A día de hoy, los científicos ya saben que nuestro cerebro es un órgano que permanece dinámico a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, que en su interior se están produciendo cambios constantemente. Uno de los cambios que se puede producir en nuestro cerebro es a nivel químico, es decir, a nivel de neurotransmisores. Los neurotransmisores son un agente químico que viajan desde una neurona hasta la siguiente para poder transmitir el impulso nervioso. Pues bien, en función de qué tipo de neurotransmisor esté actuando en cada momento, nosotros tendremos una serie de sensaciones agradables o desagradables. Por ejemplo, hay neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina o el GABA que nos producen sensaciones agradables. La dopamina, por ejemplo, está relacionada con los circuitos de recompensa cerebral. Todo aquello que me motiva o que me alegra genera o libera dopamina en mi cerebro y hace que yo me sienta bien. La oxitocina es un neurotransmisor que está más relacionado con el mantenimiento de las relaciones sociales. El hecho de pasar tiempo con mis amigos o con mis seres queridos o simplemente observar sus fotografías me ayuda a liberar oxitocina y a sentirme mejor. El GABA es un inhibidor de la actividad neuronal. Por eso la liberación de este neurotransmisor me ayuda a estar más tranquilo o más relajado. Por el contrario, hay otra serie de neurotransmisores, como el cortisol o la adrenalina, que si se liberan en exceso me puedo sentir como muy nervioso, muy excitado y tendré una serie de sensaciones que serán menos agradables para mí. Este es el primer tipo de cambio que se puede producir en el cerebro. Es cierto que este cambio químico no es muy duradero, pero las neuronas se pueden acostumbrar a la presencia de alguno de estos neurotransmisores, se pueden hacer sensibles a esta presencia y pueden empezar a generar más receptores para este tipo de neurotransmisores. El segundo tipo de cambio que podemos encontrar es un cambio a nivel de sinapsis o conexiones neuronales. Nuestras neuronas tienen unas estructuras en forma de ramificaciones llamadas dendritas. Con estas dendritas se van uniendo a otras neuronas. Una neurona puede estar unida a cientos o miles de otras neuronas. Cuando esto ocurre de forma más o menos masiva, se genera un nuevo circuito neuronal que antes no existía en mi cerebro. Lo bueno de este tipo de cambio es que es un cambio más duradero que ocurre cuando yo estoy, por ejemplo, adquiriendo una nueva habilidad o simplemente realizando una actividad que es nueva para mí. Si afianzo esta habilidad o este aprendizaje o voy repitiendo esa actividad que previamente era novedosa para mí, también se afianzará este circuito neuronal y este cambio será mucho más estable y mucho más duradero en mi cerebro. Y el tercer tipo de cambio que se puede dar es a nivel de neurogénesis. La neurogénesis hace referencia a la generación de nuevas neuronas. A día de hoy, los científicos ya saben que hay dos zonas en el cerebro en las cuales se está generando constantemente nuevas neuronas. Hasta no hace mucho tiempo nos decían que nacíamos con un número de neuronas y llegados a cierta edad empezábamos a perder neuronas y nunca las recuperábamos. Es cierto que por regla general el tejido nervioso no se regenera, pero hay dos zonas concretas en el cerebro que son el bulbo olfatorio y el hipocampo, donde constantemente se están generando nuevas neuronas. El bulbo olfatorio está relacionado con la percepción de los olores. Los investigadores creen que aquí se están generando nuevas neuronas constantemente porque el sentido del olfato siempre ha sido un sentido predominante para los mamíferos. La otra zona en la cual se van generando constantemente nuevas neuronas es el hipocampo. El hipocampo está relacionado con la percepción del espacio y la afianzación de la memoria. Por eso hay investigadores que piensan que el trabajo memorístico puede ayudar a generar nuevas neuronas en esta zona del cerebro. Como conclusión, desde Nueces y Neuronas os invitamos a que penséis cosas y hagáis cosas que os ayuden a estar mejor, que vayáis adquiriendo nuevos aprendizajes y que trabajéis vuestra memoria. Esto os permitirá realizar cambios en vuestro cerebro a los 3 niveles que hemos estado comentando. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo de Nueces y Neuronas. Hasta luego. Chao. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Le gustó? ¿Sí? A ver, ¿qué lo puede resumir en uno?
Un par de frases. Sí, sí, sí. Y este tipo de cambios que puede ocurrir en el cerebro pueden ser químicos en la conexión y en neurogénesis. Los químicos son generalmente los neurotransmisores, que es para que viaje como el impulso de una neurona a otra. Después la conexión está a nivel de sinapsis. Estas son más duraderas, como es cuando uno está aprendiendo algo nuevo y todo eso. Y lo otro, neurogénesis, es cuando se están creando nuevas neuronas, que aquí se dijeron que más especialmente está en el mundo olfatorio, ya que siempre podemos percibir esos ciertos tipos de olores, y el otro es en el hipocampo, sí, que es para poder también estar constantemente ahí en ese cambio. Muy bien, ya. Entonces, el cerebro no es un órgano que está quieto, está muy activo, ¿no es cierto? Y desde muchos años ha aparecido en la medicina y en la psicología una hipótesis conocida también como postulado o ley, que es la del psicólogo norteamericano Donald Aldin Hebb, ¿ya? Este psicólogo dijo que si había una actividad coordinada entre una terminación presináptica y la otra, entonces la sinapsis se iba a fortalecer, que tenían que estar coordinados. Y vamos a ver qué significa estar coordinados. En la siguiente diapositiva vamos, ¿no es cierto?, a mirar un poquito algunas cosas que se han ido diciendo. Por ejemplo, esta frase es una frase súper famosa. Las neuronas que gatillan juntas se cablean juntas. Es decir, mientras más yo haga sinapsis entre una neurona y otra, ese circuito se va a fortalecer, se va a hacer más fuerte, ¿ya? Y la sinapsis va a estar más fortalecida, ¿ya? Entonces, en este caso, este postulado fue inicialmente hecho para explicar la base celular del aprendizaje y la memoria, ¿ya? Y en la actualidad se usa para explicar la mantención o la pérdida de lo que llamaríamos la fuerza sináptica, ¿ya? Cuán fuerte, cuán robusta está una sinapsis. Recordemos que las sinapsis están hechas por muchas proteínas y necesitan neurotrofinas, necesitan una serie de factores para mantenerse. En este caso, cuando la sinapsis tiene actividad, cuando hay actividad entre las dos neuronas, entonces eso ayuda a que esa sinapsis se mantenga. Tenga buenas proteínas que la anclen, tenga proteínas de anclaje, tenga neurotrofinas, funcione bien, ¿ya? Todo lo que necesita para funcionar. En cambio, si las neuronas no están actuando sincronizadamente en una sinapsis, esa sinapsis se va a ir perdiendo. Y es muy posible que se corte la conexión, ¿ya? Entonces, obviamente que la mantención de las actividades, ¿no es cierto?, sinápticas va a impactar en la plasticidad de los circuitos neuronales. Este es un ejemplo que da el libro y que me gustaría que lo miráramos así con detención, ¿ya? Tengo una neurona que está recibiendo aferencias y le vamos a llamar aferencia 1 a estas 3 neuronas y aferencia 2 a estas otras 2 neuronas, ¿ya? Todas van a generar aferencias. Y aquí estaría el tiempo 1, ¿ya? El tiempo 1, y después hay un tiempo donde algunas de las aferencias, especialmente la aferencia 1, se va a sincronizar con la neurona diana, y entonces va a generar potenciales de acción que son equivalentes a las aferencias que le llegan, ¿entiende? Eso es la sincronización. Entonces, estamos en el tiempo 0, donde la aferencia 1 está generando siempre su patrón de potenciales de acción. 3, espacio, 2, espacio, 1. Ese sería como su patrón de potenciales de acción. En cambio, la aferencia 2 está generando patrones más estocásticos, más aleatorios, que no son interpretados ni comprendidos correctamente por la neurona diana, ¿ya? Por la neurona postsináptica. Y la neurona postsináptica que hace, empieza a gatillar, a procesar la información de acuerdo a cómo resulten los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿ya? Entonces, con la sumación espacial y temporal que se va a generar, va a ir generando un tren de potenciales de acción. Pero cuando finalmente existe una armonía entre el input y el output, entonces estas sinapsis se van a fortalecer. Y aquí se va a cumplir el postulado de Hebb, que ¿no es cierto?, las aferencias que se armonizan y se sincronizan con las eferencias de la neurona diana, entonces estas sinapsis van a fortalecerse. Cuando las aferencias, ¿ya?, no se armonizan ni se sincronizan con las eferencias, entonces estas sinapsis se van a perder, ¿ya? Porque no van a recibir las suficientes neurotrofinas ni el material sináptico necesario para mantenerse. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Pero la aferencia 2 se perdió en la siguiente. Exacto. Esta es la misma neurona que pasa un tiempo.
Aquí ha pasado un tiempo. Y durante este tiempo ha ocurrido que la aferencia 1 mantiene su tren de potencial de acción y la aferencia 2 también mantiene su estocástica. Entonces va a mantener el desorden. Pero la neurona diana, ya la postsináptica, va finalmente a armonizarse con la aferencia 1. ¿Ya? Porque es más lógico, lo va recibiendo en forma ordenada. No se puede armonizar con la otra porque la otra va a variar, ¿entiendes? Entonces finalmente va a tener un patrón de potencial de acción que es equivalente a las aferencias primarias. Y por eso que estas sinapsis se van a fortalecer. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un circuito. Esta ahora va formando un circuito. En cambio la aferencia 2 ya dejó de ser parte del circuito y fue podado. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Ya, muy bien. ¿Profe? Sí. Pero ¿tiene algo que ver con la forma en la que la diferencia entre la forma de la aferencia 1 y 2? Con la que la 2 es estocástica. No tiene Exacto. La 2 es estocástica. Entonces, cuando tiene la sumación, porque acuérdate que los dos van a inyectar, vamos a asumir que las dos aferencias inyectan cargas positivas, ¿ya? Entonces genera potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una que me va a generar cada cierto tiempo sin tener ningún orden, la sumatoria que yo voy a generar va a ser siempre diferente. Pero en cambio, en el otro caso, la sumatoria siempre es igual. Y al sumarse bien la potencial postsinápticos por sumación espacial y temporal, finalmente entonces eso se va a traducir en una armonización con la postsináptica, que también va a ser lo mismo. Y va a generar potenciales de acción equivalentes a los que llegó por la aferencia. ¿Se entiende? Eso es. Ya, es bien importante que lo entiendan esto, así que, por favor. Ya, ¿qué ha seguido parecido a esto? Con otros estudios también que han ido aportando, ¿no es cierto?, a la comprensión de la neuroplasticidad. Ha sido, inicialmente partimos con Pavlov, a través del reflejo condicionado, ¿ya? Y después seguimos con un biólogo y, ¿no es cierto?, neurofisiólogo muy importante y muy famoso, conocido como Eric Kandel, que también hay un libro de él. Es un libro que es bastante difícil, digamos, tiene ciencia básica, pero muy bueno. Y él estudió la aplicia, ¿ya? Que es un molusco marino, ¿ya? Aquí está, la aplicia californica. Y estudió la respuesta que da el sifón, ¿ya? El sifón cuando se le percibe un estímulo. Y este sifón, al percibir el estímulo, se contrae, ¿ya? Y le permite el escape, le permite escaparse, ¿ya? Pero después si el estímulo lo percibe y no hay ningún peligro, empieza a habituarse y empieza a desensibilizarse, ¿ya? Entonces eso se entiende como una especie de aprendizaje. Posteriormente se han hecho estudios de forma más de laboratorio, estudios ya más complejos, que se han sacado cortes y rebanadas de hipocampo de ratas normalmente, y se ha hecho estudio en lo que se llama in situ, ¿ya? Y también in vitro. ¿Qué significa in situ? Significa que yo tengo abierto el cerebro del ratón y estoy haciendo el estímulo ahí mismo, electrofisiológicamente. In vivo, que significa que yo saco un pedazo del cerebro, un pedazo del hipocampo, y lo coloco en una solución de suero fisiológico, de alguna otra solución, y le coloco electrodos, y lo voy midiendo, ¿ya? Entonces, de distintas maneras se han ido haciendo estos estudios, donde se ha descubierto la potenciación de largo plazo, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, ¿ya? Ya, aquí hay un caballero muy simpático que nos da una aplicación práctica a la vida diaria de la ley de Hebb, ¿ya? Así que lo voy a colocar, esto es cortito, pero siempre que lo veo me gusta, así que se los voy a ahí mostrar para que lo vean. Apréndete esto. Ley de Hebb. Neuronas que se disparan juntas, neuronas que se conectan. Por lo tanto, cualquier cosa que te ocurra, busca conectarlo con algo constructivo, positivo, esperanzador. Bien sea que la conexión esté dada porque el fenómeno es positivo o bien sea por las consecuencias y las decisiones posteriores que tú puedes tomar. Si lo haces de esta manera, conocerás la verdadera felicidad. Un abrazo y seguimos. Ya, ¿quién entendió lo que dijo el caballero? A ver, con sus palabras.
mencionó una de las frases célebres de Hebb, que neuronas que se disparan juntas son neuronas que van a cablear su fluido. Entonces, lo que está recomendando el caballero es que a cada experiencia o aprendizaje que nos expongamos, lo asociemos a recompensas beneficiosas o positivas para que cada vez que se repitan de nuevo esos estímulos, se aprendan de mucho mejor manera y que sea finalmente algo positivo, una recompensa de como de. Ya. ¿Y si uno se cae, va caminando y se cae, qué hace con esa experiencia? Aprende a no tropezarse. A mí me da risa él porque es como súper positivo, pero yo cuando lo escuché y dije, me gustó, pero yo dije, y todas las veces que me he caído, ¿qué tengo que hacer? ¿Me pongo a reír? Claro, a veces quedo en el suelo y me río, pero duele igual, po. Entonces, ¿cómo lo asocio con algo bueno? Por último, me da un grado de liberarme de ahí y me río un poco. Pero no son igual también cuando se cae. Yo una vez me caí andando en bicicleta, me dio vergüenza, pero no había nadie y me reí. Y después como, me duele. Pero ¿sabes lo que más duele? Es la vergüenza. Es que no había nadie. Pero ¿sabes qué, profe? Ahí esa parte como tirarla positiva fue cuando me hizo recordar cuando era niño. ¿Ya? Así que ahí se puede transformar en algo de felicidad. Claro. Eso, porque, bueno, sí, está bien. Porque yo he visto a muchos niños chiquititos que cuando se caen dicen, ya, se pasó, y se ponen a reír. Entonces el niño asocia que... Lo asocia con algo bueno, claro. Claro, lo está asociando con una experiencia más positiva, entonces después cuando se cae, no va a creer que se va a morir. Mira, interesante lo que dices tú, porque ustedes saben que yo tengo un nieto que se llama Salvador, ya. Y él ha estado trancado, estaba así como con mucha, no le corre bien su cuerpecito. Y ahora me he enterado que todos los niños con TEA, trastorno del aprendizaje, autista, digamos, del espectro autista, todos les pasa lo mismo, porque como son tan selectivos para comer, que no comen cosas que son positivas. Mi nieto, perdón, ¿qué come? Chocolate, arroz, pan pelado sin nada y bebida. Eso es todo lo que come. Le pone un plato con algo rico, no te lo come. Le pone fruta, no come. ¿Le quiere dar otra cosa con fibra? No. Tiene que comer lo que él come. Y anda formando austras, digamos, lleno de... Yo creo que debe haber tenido casi un fetaloma, porque así con una tremenda guata. Y me han dicho, pero haz lo que la experiencia de sentarse y tratar de hacer caca sea positiva. Háganle fiesta, cuando quiera hacer pipí, salen todos corriendo al baño, pipí, pichichito, pichichito, y hagan ustedes con él. Cuando vaya al baño, se sientan también, y hacen como que se sientan y hacen. Entonces no han pedido que le hagamos una fiesta, una experiencia, que el defecar sea una experiencia agradable. Porque también una pediatra me dijo que algunos niños piensan que defecar es perder algo, entonces no lo quieren perder, lo quieren retener. Entonces me gusta, porque claro, ahora que estoy pensando en El Salvador, digo, sí, pues hay que transformarle sus experiencias, sus expectativas en algo positivo, para que él sienta que vale la pena, hacer y que es un regalo. Me dijeron que asociara las fecas con un regalo. Decir, ¡uy, qué lindo el regalo! Muchas gracias. Así que llega la risa, pero bueno, así es la vida. Ya. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Y con el caballero que nos dijo un abrazo, así que ahí tenemos un abrazo. ¿Pero qué pasó? Me cambié de clase. Lo vi 2 veces. Ahí está, pues yo sabía que algo había hecho. Ya, ahí está. Listo. Entonces, vamos a continuar. Habrían 2 fenómenos que tienen que ver con el desarrollo encefálico, que podrían ser explicados así como por la hipótesis o el postulado de Hebb o la ley de Hebb. Uno primero, que aparecen comportamientos que no estaban presentes, allí aparecen por la experiencia. Entonces significa que la experiencia genera nuevos comportamientos, lo cual es normal. Y segundo, que el encéfalo sigue creciendo, pero que las sinapsis disminuyen. Cuando uno ya empieza a entrar a la adolescencia, empieza todo el proceso de la poda neuronal y uno, ¿no es cierto?, ya el cerebro también es diferente, ¿ya? Así que aquí ustedes observan que entre 2 y 10 años
hay un aumento grande en el número de sinapsis, pero después una disminución, ¿ya? Entonces, de 10 en adelante, que empieza la adolescencia, ya tenemos más o menos un número estable de sinapsis, y yo ya voy por aquí, ya se me están cayendo las sinapsis, ¿no es cierto? Así que eso es lo que va a pasar. Así que bien interesante porque se han hecho muchos estudios de cómo va cambiando nuestro cerebro, cómo establece durante la infancia una cantidad gigante de sinapsis, después por efecto de los patrones armónicos y sincrónicos entre presináptica y postsináptica. Algunos se sincronizan y otros no. Los que no se sincronizan van a ser todos estos que se pierden, ¿ya? Aquí tenemos muchas sinapsis. Y después se empieza a seleccionar cuáles están sincronizadas, ¿no es cierto? Las que están sincronizadas se mantienen y las que no se podan y empezamos a bajar. Y ahí nos quedamos, este plató que está aquí serían las que están sincronizadas. Y lo que se perdió serían todas aquellas que se podaron. Entonces, esta caída de aquí a acá es reflejo de la poda neuronal, ¿vale? Es que se ve una caída bastante importante entre los 5 y 10 años. Sí, pues, exactamente. 5 y 10 años. Como periodos de poda neuronal. Como es un periodo, claro, no podemos decir que la poda neuronal sea un proceso que ocurrió solo en la adolescencia. Sería incorrecto decir esa afirmación. Hay que decir que la poda, que miren, si miramos aquí, ¿en qué tiempo llegó el máximo? Como al año, más o menos, entre los 8 meses y los 12 meses. Por aquí estamos en el máximo. Y de ahí empezó a caer inmediatamente, porque uno ya empieza, obviamente uno nace y empieza a tener experiencia, po. O sea, no podemos decir que no, po. El niño empieza a reconocer el mundo, empieza a interactuar, empieza a gatear, a olfatear, a pasarle la lengua a todo lo que pilla, ¿no es cierto? Querer masticar cualquier cosa. Entonces empieza a tener una experiencia enorme. Y después, que ya formó toda una tremenda cantidad de sinapsis, empieza a poquitito, siguiendo el postulado de Hebb, a seleccionar cuáles sí tienen un patrón sincrónico, cuáles no. Y las que no empiezan a podarse. ¿Ya? Así que hay una caída grande. Sí. De los 10 a 25 años es un pequeño aumento de sinapsis totales. ¿Por qué se podría hablar? De los 10, aquí tú dices, ¿esto que está aquí? No, el sinapsis total. Ah, aquí. Pero esto es muy poquito. Es que yo creo que no, yo lo veo todo esto como si fuera un platón nomás, no lo veo como que está aumentando. Porque tiene que haber aquí un error. Si pusiéramos las bandas de error de desviación estándar, probablemente esta diferencia está dentro del error estándar. Eso. Así que no lo vería como un aumento, ¿vale? Y yo puedo hacer algo dentro de esa edad de los 2 a los 10 años para que no baje tanto. Por ejemplo, que el niño esté interactuando mucho, siendo que él es hiperactivo, que aprenda algo, o igual siempre va a bajar. Igual. ¿Sabes por qué va a bajar siempre? Porque es como que si las neuronas tuvieran una potencia para desarrollar todas las posibles sinapsis que se puedan, pero muchas de ellas son inútiles y no van a servir de nada. Entonces, aun cuando tú seas un super genio, te aseguro que Einstein o cualquier genio con el IQ de 200, no sé cuánto, igual van a tener poda. ¿Por qué? Porque de hecho hay exceso, yo diría, de ramificación, exceso de sinapsis, y después se van a ir podando. Exceso. Aun cuando te queden vías súper, o sea, highway, te queden vías pero súper rápidas y buenas, y sea súper flash y rápido para cosas. De todas maneras, va a tener que recortar otras que no servían de nada. Entonces son prácticamente como inútiles esa sinapsis por eso se podan. O sea, tienen alguna utilidad probablemente en el sentido de que si no funcionan las más importantes, que las que deberían siempre funcionar, seguramente las otras a lo mejor van a ayudar a reemplazar un poquito. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la persona tenga algo que sea, o sea, funcione un poco, ya funcione casi normal. Hasta que donen como ese tipo, como esponjas, como se dice. Claro, los niños son una esponjita, o aprenden cualquier cosa que tú les enseñas, son capaces de aprender. ¿Y hasta qué vamos a hablar de eso? Ahí, mira, si creyéramos que es por la cantidad de sinapsis, tendríamos que decir que dura hasta como los 10 años. Una cosa así. ¿Ya? Eso podríamos decir. Pero probablemente la cantidad de sinapsis no tiene que ver con la cantidad de aprendizaje, sino que tiene que ver esto con la poda misma. ¿Ya? Y yo creo que la poda tiene que ver con que hay muchos excesos de sinapsis, y ese exceso de sinapsis
está dado para como una especie de reserva. Así como tenemos reserva de VO2, reservas anatómicas, reservas funcionales, esto también me parece a mí que fuera como un colchón de reserva, ¿ya? Y después que uno ya ha armado las vías más fuertes, esas vías te permiten ser un poquito más, un poquito menos competente en ciertas cosas. Eso. Ya. Ya, vamos ahora a pasar a los periodos críticos. ¿Qué serían los periodos? No sé cómo estamos ahora. Ya. Vamos a dejar establecido esto porque después, después del break nos vamos a ir a los gatos, ¿ya? Al experimento de los gatos, lo cual es muy terrible. Así que ahí necesitamos estar con un poquito de glucosa y reposados. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que son los periodos críticos. Son una ventana de tiempo en la cual yo puedo adquirir mejor información del exterior, mejor la información, y esa información me puede cambiar la conducta que yo voy a tener, o la capacidad de manejar la información, ¿ya? Entonces, un periodo crítico es una ventana, ¿ya?, de tiempo que, ¿no es cierto?, me permite una máxima efecto, ¿ya?, de la adquisición o ejecución de una habilidad o una conducta. Por ejemplo, en el experimento que vamos a ver, se tiene que ver con que a los gatos, si por ejemplo a los gatos tú le tapas un ojo, le dejas otro abierto, que puede mirar y otro no, y se lo pones durante algunos meses, el ojo que tapaste y después lo destapas, queda ciego y tiene una ceguera funcional. No ve nada por ese ojo. ¿Por qué? Porque era necesario que le llegara luz y que la luz estimulara la célula y la célula estimulara toda la vía visual, nerviosa, y eso iba a cablear la sinapsis con todas las columnas occipitales, las neuronas occipitales. Pero cuando eso no ocurre, cuando no hay estímulo, entonces no existe la sinapsis y se pierde entonces toda esa conexión. Y aunque después tú lo estimules y le des neurotrofina, y le des vitamina, le des todo, lo alimentes bien, le des buenos estímulos, el ojo dejó su periodo de lograr conectarse bien con la corteza occipital y queda ciego de ese ojo. Por eso le dieron el premio Nobel a Hebb y Wiesel, que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero tiene que ver con eso. Y esto está estudiado en gatos, y en fin, se han estudiado periodos críticos de distintas naturalezas en distintos animales. En el hombre se cree que existe un periodo crítico para el lenguaje, ¿ya? Se cree. ¿No? Sí. No, eso tendría que ver con el tema de que en un ambiente de subgravedad, digamos, con menos gravedad, tú tienes menos, tienes pérdida de musculatura. Eso. En la pérdida de musculatura, por estar en una zona donde no estás ejerciendo, no estás actuando con tus músculos antigravitatorios. Aquí todos para ponernos de pie y para caminar estamos con los músculos antigravitatorios, ¿cierto? Siempre están activos, si no nos caemos. ¿Y ellos qué? Ellos están flotando, flotando en el aire. Entonces no están generando fuerza y por lo tanto las fibras empiezan de a poco a adelgazarse. No es que se pierdan, sino que se adelgazan. Y ellos cuando llegan acá tienen que recuperar una masa, no sé cuánto será, pero una buena masa de fibra que se perdió, ¿ya? Por eso que tienen poca fuerza para volver a acostumbrarse a la gravedad igual a 1, porque están en gravedad igual a 0. ¿Entiendes? Ya. Ya, entonces son los periodos críticos. Por ejemplo, un periodo crítico no sería un instinto, porque lo instintivo no necesitas un estímulo. Pero el periodo crítico es una ventana donde tú puedes percibir un estímulo, y ese estímulo te genera máximo competencia, máxima habilidad. No podría ser también un comportamiento innato, instintivo, ya como animales que al nacer, por ejemplo, saben identificar a sus padres, saben buscar alimentos, saben luchar o incluso aparearse sin tener ningún estímulo previo. ¿Y saben hacerlo? Eso no es un periodo crítico. Pero podría estar más bien, puede estar un poquito quizás relacionado con el imprinting, ¿ya? Que tiene que ver con aprender a encontrar a alguien, como por ejemplo la primera cosa que se mueve
puede ser considerado como el papá o la mamá para algunos animales. ¿Ya? Ya. ¿Y cuáles son los periodos críticos? Lo más básico de los periodos críticos es primero que los estímulos pueden ser súper bajos, no importa, pero pueden ser estímulos que son necesarios para que ocurra el desarrollo neural. Segundo, una vez que se termina el periodo crítico, el comportamiento no es tan afectado por estímulos posteriores. ¿Ya? Si yo tengo un periodo crítico que se cerró, después, aunque yo haga lo que haga, probablemente, ese comportamiento que debía adquirir durante el periodo crítico y no lo adquirí, entonces ya después no lo puedo adquirir. Por ello, post periodo crítico, es difícil remediar los déficits de estímulos durante los periodos críticos. ¿Ya? Eso le pasó a los gatos, como les dije. Si estaba durante su periodo crítico, no tuvieron un estímulo luminoso, después del periodo crítico que se cerró, aunque le hubieran dado todo el estímulo luminoso, el ojo no vuelve a cablearse, no vuelve a generar una sinapsis. Es cambiante. Para el humano probablemente estaría debajo de los 10 años, una cosa así. Para el lenguaje. Sí. La visión, la audición. No, pero es que para el hombre no es así. Para el hombre cambia porque no se sabe lo de los periodos críticos para la visión, por ejemplo. No hay un estudio porque no tienes cómo estudiarlo. ¿Ya? Pero uno puede estudiarlo con un animal, pero no lo puede inferir hacia el hombre. Porque tenemos algunas diferencias neurofisiológicas muy grandes. Claro, puede ser. Pero, por ejemplo, mira, hay un experimento que es muy terrible. O sea, no es experimento, sino que es un hecho que ocurrió, que es el niño que se llama de Aveyron. ¿Ya? En el campo de Aveyron, en Francia, un niño se perdió y vivió hasta como los 15 años, una cosa así, 15 o 16 años. Lo encontraron. Ese niño efectivamente lo habían criado los lobos y todas esas cosas, ¿ya? Así como el otro día vi una película de una señora que dice que lo criaron los lobos y fue falso. Pero no, esta vez sí fue falso, fue verdadero. Y se llamó el niño de Aveyron, ¿ya? Y este niño de Aveyron, lo que le pasó es que estuvo, como te digo, 15 años más o menos, vagando en los campos y en los bosques. Y lo encontraron, estaba totalmente encorvado, o sea, andaba como los animales, en 4 patas, todo sucio, lleno de pelo, por supuesto, todo hediondo, y solamente grujía, no, gruñidos, no tenía ninguna palabra. Y estaba muy así como muy violento, porque trataba de morder a los que le estaban tratando de ayudar. Porque actuaba igual que un animal, un lobito. Ya. Y le trataron de dar comida cocida. Él no quería nada cocido, nada. Quería solamente cuando le dieron carne se la devoró. Carne cruda. Eso es lo que comía. Carne cruda y algunas verduras o frutas, así como sin nada, eso se las comía. Le hicieron toda la posibilidad de enseñarle a hablar. Le pusieron los mejores profesores, todo. Y el niño nunca pudo aprender a hablar. Nunca. Podía ver, podía escuchar. Empezó después de a poco a tolerar otro tipo de alimentos. Así, en fin, empezó como de a poquitito a aceptar algunas cositas, pero él básicamente es una persona antisocial, por así decirlo. Él nunca pudo insertarse en la sociedad, porque no desarrolló el lenguaje. Necesitaba entender alguna instrucción o él emitir algún sonido que significara algo. Nunca pudo aprender eso, porque su periodo crítico probablemente del lenguaje ya se había acabado. Su cerebro nunca más se pudo cablear bien entre el área de Broca, el área de Wernicke, todas las áreas necesarias para el lenguaje. No se cableó. Y quedó así como un animalito, una persona que era un ser humano, pero que no era social, no podía socializar. Y si yo pasé el periodo crítico, aprendí la cosa bastante bien, ¿puede pasar algo que lo revierta y lo pierda? ¿O no se pasa eso? Que revierta. Que revierta el periodo crítico. O sea, yo vine, aprendí a hablar súper bien y pase algo que ya no puedo hablar bien. Sí. No, pero que eso es diferente. Eso tendría que ver con un trauma neurológico, un trauma. Por ejemplo, puede pasar que personas pierden el habla con una situación súper traumante.
¿Ya? Alguien que está viendo un asesinato y quiere gritar y perdió el habla, no pudo gritar. Y después de eso no puedo hablar más. ¿Ya? No tiene nada que ver con el periodismo. No, no, eso tiene que ver ahora con otra cuestión, tiene que ver con que hubo una, ¿cómo se llama? Una explosión de la amígdala, probablemente. Cuando uno ve cosas muy terribles, la amígdala explota, ¿ya? En términos de su producción de neurotransmisores. Y de hecho, en ese caso, cuando la amígdala explota, se llama el secuestro amigdalino, ¿ya? Así se le llama, si quieren búsquenlo, pueden googlearlo, el secuestro amigdalino, que significa que la persona es dominada totalmente por la amígdala. Y la amígdala transforma a esa persona, entre comillas, en un animal. Que lo único que puede hacer es luchar o huir. Es todo, no puede, no razona, no piensa nada. Esa persona va a ir a pelear y es capaz de matar a la otra persona porque está enceguecido. Han escuchado eso, ¿no es cierto? Que las personas se enceguecen, ya. El secuestro amigdalino es que la persona se encegueció en su emoción y es incapaz ahora de pensar el daño que puede generar. No lo piensa, no lo medita. O sea, puede ser un hombre gigante y que le da una bofetada a otra persona y la mata porque tiene tanta fuerza que basta y sobra con que le haga eso y lo mata. Entonces, ese enceguecimiento causado por la activación máxima de la amígdala seguramente también puede generar daños en el habla y en otras partes, ¿ya? Ahora, hay personas que por suerte les pasa eso y se enojan, pero cuentan hasta 1000. Y de a poco, gracias a Dios, los neurotransmisores tienen un tiempo de vida media corto. De a poco no puede, con 50 hasta 1000 seguramente que le va a bajar la rabia. A mí me ha pasado que a mí me ha dado así arrebato amigdalino y lo que yo he hecho es romper algo, ¿ya? Prefiero romper un plato, tirarlo al suelo, que hacerle daño a alguien, ¿no es cierto? Total, un plato no lo puede recuperar. Así que cosas así, ¿ya? Así que si un día me ven rompiendo un plato, ya saben que la amígdala me tiene atrapado. Ya. Ya. Aquí vamos a ver este videito y nos vamos, ¿ya? A un break. Parece que no quiere activarse. Ahí va. Me parece que no era nada el video que quería mostrar. Me da risa porque me parece que, creo que, a ver, espérense un poco. Yo creo que era el video anterior. A ver, ¿será este? No, tampoco. Este. Y esto. Ya, está bien, ya. No importa, está bueno igual. No, no importa, ya, está bien. Ya. Ya.
paro? Ay, no sé. Hay algo que está mal, no sé qué es, pero vamos a cerrar esto. Ya, listo. Ya, chiquillos, 10 minutos de break para evitar el arresto amigdalino, el secuestro amigdalino. Ah, ya, a pausar la gracia. Gracias. Eso vamos a hacer. Sí, la clase está de Canvas. Pausa. Ya, ahora sí. Ya, se sientan aquí, se hacen pasar por mí y dicen la solución. Ya, vamos. Ahí tienen que sentarse frente Ya, una de las como soluciones que nosotros planteamos fue implementar más que nada lo que hacen a veces en las aulas Montessori para los niños menores de primero básico y así puedan aprender también en base a la experiencia y no ser calificados con una nota desde que son muy jóvenes. Sí, entonces, en base a la experiencia de los periodos críticos, o sea, de lo que sabemos de los periodos críticos, si clasificamos a un niño según su nota va a quedar marcado de por vida y lo va a asociar a algo negativo. Entonces, la propuesta que dice Javiera es que no se juzga a un niño por su nota ni se clasifica como que no lo sabe, porque si tenemos un periodo crítico como especie tan alto, en algún momento, si se sigue estimulando correctamente, se va a lograr obtener un conocimiento real. Entonces eso. La otra parte era no sentar a los niños al frente de una pantalla mientras leen una diapositiva así tal cual, porque en este periodo crítico se forman sinapsis de muchos lugares. Entonces, hay que, cuando se enseñe algo, hay que estimularlo desde muchos ámbitos, desde todos los sentidos posibles. Asociar, por ejemplo, si te están enseñando la letra A, que la letra A se asocia a un sonido, a una visión, a un tacto, cosa que se formen conexiones muy variadas y potentes hacia un mismo concepto. Entonces ese concepto se va a ver fortalecido. Pero tiene que pasar rápido. Lo que pasa es que la educación actualmente de los chiquititos está muy estandarizada, como dijo Máximo, se sienta un niño en la pantalla y no aprende. Entonces, como usar los periodos críticos, lo importante para nosotros es que se enseñen otras habilidades, no solamente así como habilidades teóricas, sino también música, enseñar idiomas, porque sabemos que en esos periodos ellos se van a quedar más retenidos, y no solo hacerlo como por ejemplo en un periodo de tiempo pequeño, sino como implementarlo a largo plazo, como 10 años, y sabemos que más o menos el periodo que dura el periodo crítico, así en su vida adulta no se va a olvidar más idiomas, por ejemplo, música, habilidades artísticas, ¿qué más? Habilidades sociales, porque al final en los colegios solamente se queda lo tradicional, que sería historia, lenguaje, matemáticas, enseñar un poco inglés y esas cosas, pero nosotros creemos que se debería ampliar la gama de las enseñanzas que se le tocan a los niños. Entonces, para que al final terminamos siendo todos como robots que aprendemos lo mismo, y en verdad hay otras habilidades que pueden aprender los niños que no se enseñan ahora en el sistema educativo, que se podrían implementar. Siguiente grupo, por favor. Siéntense en la cámara para que los compañeros vean, si no se Nosotros nos acoplamos igual a la idea de cambiar como la educación que está estandarizada, porque sabemos que cada niño va a aprender de forma distinta.
Pero aparte de eso, reforzar la autonomía de los niños para que ellos después sepan cómo aprender solos. Entonces, eso es muy importante para la posteridad porque, por ejemplo, hay muchos universitarios que les pasa que no saben cómo estudiar. Y eso, además que son habilidades que se adquieren en el colegio, pero cuando son niños, si se les enseña a siempre ir más allá, o sea, que ellos vayan buscando su propio conocimiento, hacerlos responsables de su educación, eso es lo que proponemos. En cuanto al sistema de educación, nosotros pensamos que era muy importante enseñarle a los niños, a los pequeños, de una forma tanto más interactiva y didáctica, para que no se aburran y entren a la sala a sentarse y aprender. Destacando el punto de Máximo. Lo otro sería la identificación de cualquiera de los 12 tipos de inteligencias que tiene el pequeño. Por ejemplo, se centraliza o se va mucho en la inteligencia, por ejemplo, matemática, la lógico-matemática, la lingüística y la científica, de así hasta la universidad. Entonces, por ejemplo, sería identificar, por ejemplo, este niño destaca mucho en música, en arte, y potenciarlo. Hay, por ejemplo, inteligencia de liderazgo, entonces se podría destacar y acrecentar ese tipo de habilidad del pequeño y reforzarlo. Ya, nosotros pensamos en implementar la enseñanza bilingüe de español e inglés desde la educación parvularia. Sí, también teníamos otra idea de implementar programas de televisión que fueran destinados como a enseñarles habilidades a los niños, ya sea juegos de acertijo o también otras habilidades como tocar instrumentos y que ellos a través de eso puedan también conectarse con la educación, ya que en muchas zonas rurales no hay niños que no tienen llegada a la educación formal y de calidad. Y también tenemos otra idea que es realizar un aprendizaje dialéctico en los establecimientos, de forma que los niños puedan compartir sus experiencias y de esa manera reforzar los conocimientos. ¡Bravo! A pesar de que sea hasta los 10 años, que el periodo crítico no solo se refuerce ya entrando al prekinder o a los cursos de estudio, sino que sea como un conocimiento general para los padres igual y se pueda ser potenciado cuando sean más niños. Entonces, los papás al saber eso, también ellos van a poder, no sé, poder tratar de hablarles más, enseñarles, o sea, mostrarles música, potenciar antes del ingreso al colegio el periodo crítico para siendo un conocimiento de los padres. Aprovechar el momento. Bueno, como grupo queremos partir citando al presidente Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar, y por esa misma razón lo primero que queremos hacer es ver cómo son las mallas curriculares, por ejemplo, en parvularios, jardines infantiles, y analizarla hasta aproximadamente octavo o séptimo básico, y cambiar el enfoque que se presente hacia un desarrollo más de habilidades comunicacionales, habilidades blandas, enfocada en dejar la estandarización de las pruebas, porque bien se sabe, y hasta incluso el mismo creador de las pruebas estandarizadas dice que uno de los peores métodos para poder evaluar a una persona, y cambiar distintos enfoques como los que dirá el. Sí, por ejemplo, estábamos hablando con los niños de hacer lo mismo que estamos haciendo acá en los niños.
juntarnos de grupos que puedan resolver problemas, habilidades sociales y mejorarlas. Excelente, bien. Faltan dos, me parece. Dos grupos faltan, ¿eh? Tú allá estás calladito. Fernando está calladito. Ya, lo que nosotros planteamos era, obviamente, principalmente, una mejora del presupuesto dentro de la educación, con la finalidad de hacer más dinámicas las clases y que las experiencias se puedan compartir de mejor manera entre los alumnos. Pero también nosotros planteamos de que tiene que haber un cambio tanto a nivel de los padres como de la sociedad, que se tenga que enfocar en de que los niños aprendan y sean estimulados de manera correcta en lo que a ellos les gusta. Yo también creo que como sociedad, bueno, creo que nuestra generación sí le ha dado una importancia en la educación, pero a través del tiempo han ido trazando este tema y creo importante que los padres sepan esto, especialmente de eso lo cargo a Antonio más, que muchas veces, como dijeron otros compañeros, se quedan pegados en la tele, no. Realmente este tiempo importante no lo aprovechan como debería cuando son como una esponja y realmente podrían haber muchas habilidades que... Están aprendiendo a consumir, lamentablemente, con la televisión. Uno podría haber sido mejor si en ese momento los padres hubieran sabido esta situación. Sí, sí. Y los videojuegos están aprendiendo a ser violentos. Depende. Ahí no quiero las pilas sensibles. Gracias. ¡Bravo! Me queda un grupo, me parece. ¿Quién queda? ¿Y ustedes salieron? Sí. No, ustedes no han salido. ¿No van a salir? Ya pues, vamos. Quedan ustedes nomás, pues. No puede ser que todos salgan y ustedes no. No sería justo. Apuesto que estaban hablando cualquier cosa menos de la tarea. No, estamos tratando de que no se acordara a nosotros. Ay, que no se acordaran. Ya, miren, la verdad, de lo que me acuerdo de lo que hablamos, porque hasta ahora no funcionó mucho, es que hay que reforzar la importancia de que los padres sepan, básicamente lo mismo que dijeron antes, que este periodo es súper importante porque pueden perder habilidades que los niños después no van a poder desarrollar, y lo más probable es que haya muchos padres que esto no lo sepan, que incluso tal vez hay algunos de nosotros que no sabíamos hasta llegar a esta clase, que en ese periodo de tiempo, o sea, todos los papás dicen que hay que enseñarle a los niños de chiquititos, pero ¿por qué dicen eso? A lo mejor nadie sabe, pues. A lo mejor es una cuestión de cultura que está inculcado que a los niños hay que enseñarles de chiquitito, pero no saben la importancia real científica de este periodo. La Javi propuso que hasta los 10 años igual que acá en la universidad, que se implementen electivos, cosa que los niños en verdad encuentren y puedan elegir cosas que les gusten y desarrollar habilidades de las cosas que les gustan en el fondo. Si a lo mejor a mí no me gusta el fútbol, no tengo por qué jugar fútbol en educación física, pues. Que hay un electivo que a mí me guste y que pueda desarrollar algo que a mí me guste. ¿Qué más dijimos? No, si dijimos otra cosa. Dijimos algo más. No, mira lo de culturizar como a los tutores, a los papás. También que hubiera un cambio, por ejemplo, en la malla de bueno, yo había dicho las parvulares, pero es verdad que es de 0 hasta los 10 años, en verdad, que pueden ser los profesores también, pues, que al igual que a los padres se les enseña la importancia de este periodo. Bueno, todos contratados para ser parte del nuevo Ministerio de Educación, por favor. Así que ahora vamos a pasar a un tema que es un poco más difícil, un poco más terrible en realidad, y tiene que ver con los experimentos que se han hecho con los pobres animalitos. Ya. A ver cómo estamos en la hora, quiero ver cómo estoy en la hora para sintonizarme con la hora. Tengo 40 minutos, ya. Entonces, claramente, los periodos
críticos, ¿ya? Tiene que ver con tres cosas que son, o cuatro cosas que son súper importantes. Tiene que ver con las moléculas de señalización, que lo que van a hacer es van a fortalecer o hacer poda de una sinapsis, ¿ok? Se fortalece o se poda porque hay más o menos señales, moléculas de señalización, como los neurotransmisores y neurotrofinas. Segundo, porque las señales se repiten, ¿ya? Tienen que repetirse. Si no se repiten, también eso se considera como que no se está usando. Tercero, que las neuronas GABAérgicas también tienen que modular, ¿ya? Las actividades. Y tiene que haber un estímulo también para regular. Y finalmente, tiene que participar el calcio. El calcio se sabe que participa en un montón de actividades, ¿ya? Como segundo mensajero. Activa el citoesqueleto, ayuda a la expresión génica y ayuda a cambios en la matriz extracelular. Por ejemplo, aquí se ve un ejemplo de cómo la transducción de señales a través de calcio, ¿no es cierto?, puede cambiar la señalización de los genes, ¿ya? O puede cambiar la dinámica del citoesqueleto. Y en el sistema visual es donde se ha hecho la mayor cantidad de estudios, ¿ya? Y la mayor matanza de animalitos, seguramente. ¿Ya? Y en este caso se realizó la evaluación entre la experiencia visual y la formación o no formación de los circuitos neurales de visuales. Si había experiencia visual, se formaba el circuito. Si no había experiencia visual, no se formaba el circuito. Y se cerraba el periodo crítico. ¿Cuál era una forma de que no hubiera experiencia visual? Taparle el ojo. Así de simple. ¿Y saben cómo se lo tapaba? Una sutura. Le suturaban los párpados. Ay, qué horror. No quiero ni pensarlo. Ya. Y para poder estudiar, ¿qué hacían? Le inyectaban aminoácidos radiactivos marcados en los ojos. Aquí. Y estos aminoácidos radiactivos son transportados por las vesículas, ¿ya? O son transportados como proteínas sintetizadas o como aminoácidos libres y van por la vía nerviosa por transporte axonal anterógrado, ¿ya? Y llegan hasta la capa 4 cortical de la zona, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó este lóbulo, el lóbulo occipital, ¿ya? Y esto va formando lo que se llama estas, ¿no es cierto?, bandas de... no, pues este es el núcleo geniculado lateral. Y aquí están las bandas, ¿no es cierto?, de las zonas visuales, ¿ya? Tiene otro nombre, pero ahí me va a venir a la memoria. Son capas corticales que tienen distintos... Son columnas de dominancia, perdón. Son las columnas de dominancia las que están aquí. ¿Ya? Estas zonas blancas y negras se llaman columnas de dominancia. Y están presentes aquí en la capa 4 cortical de la corteza occipital, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta inyección? Es que va a permitir el transporte anterógrado axonal de las proteínas o los aminoácidos marcados y van a formar, con una radioortografía se va a poder ver tanto una distribución en láminas en los cuerpos geniculados como una distribución en líneas, ¿ya? Y otro tipo de filamentos en la zona cortical, en las bandas, ¿no es cierto?, de estas bandas que están acá. Entonces, que se llaman las columnas de dominancia ocular. Aquí está escrito, ya ves, no tenía para qué acordarme. Las columnas de dominancia ocular, ¿ya? Esto es lo que se llama, lo que acabamos de ver, es lo que se llama el marcaje transneuronal, ¿ya? Que significa que una neurona toma los aminoácidos marcados, los puede transportar y después son liberados estos aminoácidos hacia la siguiente neurona y lo puede seguir transportando hasta llegar a la corteza donde se va a marcar. Aquí, por ejemplo, la primera liberación que genera es en el tálamo, porque ustedes saben que están las neuronas terciarias en el tálamo, y ahí donde se produce la marcación que está aquí. Esta es la marcación talámica. Y después, cuando se vuelve a los marcados, aminoácidos marcados, se vuelven a ser tomados por la otra neurona, aquí voy a tener las columnas de dominancia en la corteza occipital, en la nivel 4, ¿ya? Entonces, aquí tengo la distribución normal de las columnas de dominancia en un gato que no tiene los ojos tapados, ¿ya? Entonces va a tener 7 columnas de dominancia, ¿ya? Los cuales van a permitir demostrar que todas las conexiones sinápticas neurales en este gato están normales, ¿ya? Entonces este gato tiene su corteza neural visual bien desarrollada.
Tiene las columnas de dominancia normales, tiene las líneas en el cuerpo geniculado normales, tiene visión, y este gato nunca perdió el estímulo externo, que era la luz. ¿Ya? No perdió porque no le suturaron los ojitos. Entonces va a tener lo que se llama una distribución gaussiana de las células corticales activadas por la luz, en cada uno de los 7 grupos de dominancia ocular en cada ojo. ¿Ya? Y cada una de estas columnas de dominancia va a depender, ¿no es cierto?, de si está más cerca o menos cerca de las zonas contralaterales. Por ejemplo, en el grupo 1, que sería esta, la activación es exclusivamente contralateral. Y en el grupo 7, la activación es exclusivamente homolateral. Y en el grupo 4, que está aquí, la activación es igual para cualquier ojo. ¿Ya? Y NR significarían grupos de neuronas que no responderían. ¿Ya? Esto es lo normal, esto es lo que llamaríamos el grupo control. ¿Ya? Estos son animales que no han sufrido tanto, pero igual sufrieron porque se les inyectó igual los aminoácidos a los ojos. ¿Ya? Eso no debe ser muy agradable. ¿Ya? Y después, ¿qué pasó? Para poder hacer este estudio que está aquí, tuvieron que sacrificarlo. ¿Ya? O sea, no, tampoco se salvan los del grupo control, ¿ya? Porque tienen que sacarle, hacer cortes, y los cortes tengo que ponerlo en la máquina y mirar con un rayo X, la radioautografía que se llama. ¿Ya? Listo. Y aquí tenemos el experimento. Yo no sé si quieren verlo, si no quieren verlo no lo vemos. Ya, hay algunos que se ponen, por lo tanto no lo vamos a ver. Ya, si el que quiera verlo lo puede ver en su casa. ¿Sí? No termino de entender qué significa columna de dominancia. Ya, la columna de dominancia es un segmento relativamente lineal, ¿ya? Y así como si fuera un cubo, un cubículo, ¿ya? Un cubo, donde todas las neuronas que están ahí, en ese sector, responden a un estímulo específico. ¿Ya? Esa es una columna de dominancia. ¿Ya? Es como que son grupos de neuronas del área cortical 4, ¿ya? Que van a responder a un cierto estímulo en forma similar. ¿Ya? Entonces hay varios, algunos van a responder al estímulo del ojo contralateral, otros del grupo del ojo homolateral, otros van a responder a estímulos de diferentes lados. Por eso que se llama que hay 7 columnas de dominancia lateral. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ahora vamos a seguir mirando qué pasa cuando se le sutura un ojo al gato. Se le sutura el ojo y miren lo que pasa. Que solamente va a recibir estímulo contralateral. No va a recibir estímulo del mismo ojo porque está suturado. ¿Se entiende? Y por eso que solo va a tener activada la columna de dominancia contralateral, la 7. ¿Ya? Que recordemos esto, que este es el tema más importante, ¿ya? Que aquí tengo, ¿no es cierto?, el grupo de la columna de dominancia número 7, que corresponde a contralateral. Grupo 7, activación es exclusivamente homolateral, ¿ya? Es. El grupo 7 exclusivamente homolateral. ¿Ya? Y entonces aquí va a recibir del mismo ojo, y aquí va a perder entonces, se va a perder todo lo del contralateral, para acá, ¿ya? Ok, entonces, estos son gatos de ¿qué? De 1 semana, son suturados en un ojo por 2,5 meses, y luego se le abre el ojo por 35,5 meses, ¿ya? El experimento se hace entonces para observar la presencia no de estas columnas de dominancia, se hace a los 38 meses, ¿ya? Donde se le inyecta el aminoácido y se va sacando pedacitos del cerebro para revisar las columnas de dominancia. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la distribución gaussiana de las columnas de dominancia, se pierde la activación del grupo 1,6, ¿ya? Entonces se muestra activación solo homolateral, ¿ya? Entonces, ¿qué se concluye? Que el ojo anulado se desconectó funcionalmente de la corteza visual por falta de estímulo, es decir, aquí no se formó correctamente la sinapsis, ¿ya? Entre la neurona de tipo 4, ¿ya? Con todas las otras neuronas que tienen que formarse para formar la columna de dominancia. Perdón, entre la 3, sí, es la 3 con la 4, eso es lo que tiene que ver la sinapsis, porque la 4 está en el lugar, ¿ya? Entonces la neurona de tercer orden que viene
cuerpo geniculado tiene que conectarse a la cuarta. Esa conexión sináptica es la que nos va a ocurrir, ¿ya? Porque esa conexión requiere de la presencia de un estímulo visual. Y eso va a generar una ceguera permanente cortical, que se llama ambliopía, ¿ya? La ambliopía. Entonces no entendí por qué se pierde contralateral. ¿Por qué se pierde contralateral? Porque el experimento, es porque aquí recibe, el lomo lateral recibe desde el mismo ojo, ¿ya? Entonces, si está en el mismo ojo, yo voy a poder, ¿no es cierto?, mandarle estímulos visuales a esta columna de dominancia. Pero en el otro caso, no voy a poder mandarle estímulos porque este ojo está cerrado. Entonces, todo lo contralateral, ¿no es cierto?, no lo voy a poder enviar. Sí, pues. Es que aquí está toda esa complicación, la complicación de que es cruzada, hay muchas complicaciones, ¿ya? Así que, no sé si quieres que sigamos explicando, pero en realidad esto tiene más complicaciones que eso, digamos. Así que no se preocupen que yo no les quiero complicar, ¿ya? El tema, porque ya esto ya es súper complicado, ¿ya? Así que no se los voy a complicar, no les voy a preguntar esto. Pero lo que sí es que quiero que les quede claro es que si se le hace el mismo experimento a un adulto, este es un adulto, ¿ya? Y en el adulto se le hace el mismo experimento, lo que ocurre es que el adulto pierde un grado de conexión, pero no la pierde completamente, ¿ya? Entonces, si un gato adulto, por ejemplo, se le sutura por el mismo tiempo, incluso más, por un año, y se le abre el ojo y se hace el mismo experimento, hay un efecto, o sea, hay una ausencia de efecto en la distribución gaussiana, es decir, se mantiene una distribución gaussiana. Hay sí una disminución de la actividad cortical, pero no desaparece, como en el caso anterior. Ahí desapareció, ¿ya? Aquí se mantuvo por lo menos un poco, que es menor. Fíjense que llega solamente a 5. El máxima columna, acá llega la máxima columna, llega a 40 casi, ¿ya? Entonces, se nota un efecto por la pérdida de la visión en un ojo, ¿ya? Se nota la pérdida. Entonces, conclusión, el tiempo de susceptibilidad de la anulación visual es el periodo crítico para el desarrollo de la dominancia ocular en gatos. Y este periodo crítico estaría dentro de la cuarta semana de vida. O sea, si de la semana 0 hasta la cuarta el animal no recibe estímulo visual en los ojos, pierde la capacidad de ver. Si tuviéramos un gato en una caja cerrada, sin luz, desde 0 hasta 4 meses, ese gato después queda ciego para siempre. Esa sería la conclusión. Si ponemos un animal adulto 4 semanas en un lugar oscuro, no va a quedar ciego. Va a perder la amplitud de sus zonas de dominancia y no va a ver tan bien, pero va a volver a ver. Ya va a poder ver. ¿Eso se puede revertir? Como esto bajó porque tuvo tanto tiempo sin... Esto es muy probable que se revierta. Sí, no sé hasta cuándo, pero sí se puede revertir, yo creo. Pero no todo, seguramente. Ya porque la persona va perdiendo esa capacidad, ¿ya? Pierde un poquito. Ya, entonces, esto es lo que acabo de mostrarles lo más importante, que en un adulto que ya se cerró el periodo crítico, en realidad ya tiene la sinapsis. Entonces, pues le quitan la visión y después le dan la visión de nuevo por un tiempo. Y vuelve a ver, porque ya tenía la sinapsis. En el otro caso, el animal aquí no tenía la sinapsis y cuando le di luz, le di estímulo luminoso, no fue capaz de desarrollar columna de dominancia. ¿Ya? Acá son estímulos, un experimento relativamente parecido, ¿ya? Donde lo que se hizo fue tener a los animales con la oclusión, ¿ya? Aquí está el animal normal, sin oclusión, y después aquí tengo oclusión en un ojo monocular en los gatos y aquí en el adulto. Aquí están los experimentos mezclados, los mismos 3 experimentos. Entonces aquí tengo, le ilumino en un ojo, ¿no es cierto? Y observo la distribución de las columnas de dominancia. Después le cierro un párpado y pierde la visión del mismo lado. Después a un adulto le hago lo mismo y le pongo la luz y tiene una visión que mantiene la distribución gaussiana y tiene visión aun cuando disminuida. Ya, eso sería en general este experimento. Ahora, si alguien quiere profundizar más,
Ningún problema, lo profundizamos más, ¿ya? Pero tiene su pequeña complicación, que no quiero llevarlo todo a una complicación de experimental, ¿ya? Eso gráfico siguiendo solamente un ojo del gato. Sí, es solo un ojo. Ya, eso. Ya, hay estudios, otros estudios que se han realizado en otros animales, en lechuzas, ratones, humanos, etc. En humanos no es tanto estudio, sino que son más bien inferencias, que se las voy a mostrar algunas, ¿ya? En mamífero visual, incluyendo los gatos, auditivo lechuza, somatosensitivo ratón, olfatorio, vía motora ratón, y en humanos, inferencias de lenguaje. Ya, estos estudios que han demostrado cuándo estaría el periodo crítico. Por ejemplo, para la unión neuromuscular habría un periodo crítico antes del día 12 de que nació el ratoncito. ¿Ya? ¿Y quién es el regulador? La acetilcolina. Y así. ¿Se dan cuenta? Ahí está tabulado esto. En el hombre también se han hecho algunos pocos experimentos, pero no se sabe bien qué pasa. Y en el lenguaje en el ser humano sería entre 0 y 12 años, pero en realidad algunos creen que un poquito menos. No se sabe quién lo regula. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un bonito experimento, pero esto es más que un experimento, es una observación. ¿Ya? Esto es una cuestión observacional. De qué es lo que hacen los lactantes sordos versus los lactantes que oyen, ¿ya? Cuando un lactante oye, ¿ya? Puede responder a lo que, ¿no es cierto?, está escuchando, y no necesita hacer un movimiento tanto de las manos, sino que hace un balbuceo. En cambio, los lactantes sordos balbucean con las manos, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante el concepto, que hay observaciones conductales que son no invasivas, que han permitido inferir la existencia del periodo crítico en el lenguaje en los seres humanos. Por ejemplo, 7 meses ocurre el inicio del balbuceo audible en niños que escuchan, no niños sordos. Pero los niños sordos, que ya empiezan a manejar el lenguaje de señas, pueden balbucear con las manos, ¿ya? Del mismo modo que un niño oyente balbucea en forma audible. Entonces, un niño oyente, yo le digo papá, y dice papá, tata, empieza a balbucear, ¿no es cierto? Pero el niño que es sordo, como no escucha el sonido, él va a mover las manos. Y eso va a ser su balbuceo, ¿ya? Entonces, aquí tengo el balbuceo manual. En niños sordos tenemos un porcentaje mucho más alto de movimiento de las manos, que sería el balbuceo manual, versus el movimiento así como estocástico de los lactantes, que sí van a ver las manos, pero no están balbuceando, están moviendo las manos porque se están moviendo nomás, pero están moviendo las manos en forma diferente. Claramente hay una tendencia diferente del movimiento de las manos, que es lo que le vamos a llamar el balbuceo de las manos, ¿ya? Acá no, acá sería un movimiento estocástico de las manos. Ya, ahí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo es la adquisición del lenguaje sin acento. Hasta los 7 años uno puede tener una ausencia de acento. Pero cuando uno empieza a aprender el lenguaje no nativo, de los 7 años en adelante empieza cada vez más acento. Yo aprendí inglés aproximadamente como a los 20 años, diría, un poco más, a los 25 años aprendí inglés. Ya estaba por aquí, ya estaba cayéndome del punto este. Entonces tengo un acento horrible. Se nota que yo no soy nativo, ¿no es cierto? Pero si yo hubiera aprendido inglés a los 5 años, ahí sí que parecería gringo, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, aprendí inglés y pronuncia mucho mejor que yo llevo estudiando desde pequeño igual. No sé por qué. Te pega una PLR, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, eso pasa eso, ¿ya? Entonces, aquí se ven, por ejemplo, los niños que han activado las áreas focales del lenguaje, ¿ya? En forma diferencial a lo que un adulto lo va a focalizar, ¿ya? Entonces vamos a tener zonas focales diferentes, vamos a tener mayor flujo sanguíneo en los niños, en áreas donde se procesa el procesamiento visual de las palabras. Que se nota entonces que entre niños de 7 a 10 años es diferente a cómo procesan las palabras que los adultos. Tenemos diferentes patrones de procesamiento.
¿ya? Y eso probablemente tiene que ver con cómo vamos a aprender mejor o peor el lenguaje. Y que, ¿no es cierto?, en la pubertad se ha hecho experimentos con monos que después uno encuentra que hay lo que llamaríamos, entre comillas, un estado de equilibrio sináptico, ¿ya? En la pubertad, que es lo que nosotros esperaríamos tener cuando ya ocurrió la poda neuronal, ¿ya? Entonces, cuando ocurre la poda neuronal en forma completa, porque acordemos que ya empezó desde el primer año, ya empieza la poda, pero cuando ya llegamos al plató, ¿no es cierto?, de los 10 años para adelante, tendríamos, entre comillas, como un equilibrio ya de la sinapsis. Ya no hay una ganancia ni pérdida de sinapsis, sino que nos mantenemos en equilibrio. Esto se ha hecho con un montón de experimentos y aquí se ve como en estos equilibrios del número de sinapsis, en el área prefrontal, ¿se dan cuenta? Como ya aquí está equilibrándose, por ejemplo, aquí entre 1 y 20 años, se habla de que estas zonas son unas zonas de... la zona de equilibrio sería esta banda como media gris, ¿ya? Esa sería como la zona, el estado de equilibrio. Entonces, cuando llegamos a ese estado, ahí estamos, entre comillas, en equilibrio. Después empieza a bajar un poquito, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos otra vez el equilibrio sináptico cerca de 20 sinapsis por micrómetro cúbico. Ahí estamos cerca del equilibrio, ¿ya? Aquí lo mismo, estamos cerca del equilibrio. Pero obviamente, claramente, fíjense que al año, ¿no es cierto?, estamos súper fuera del equilibrio. Siempre estamos con mayores densidades de sinapsis por micrómetro cuadrado. Sí. ¿Ya? Y aquí, este bonito esquema muestra cómo va cambiando, ¿no es cierto?, la plasticidad del cerebro y cómo va cambiando, ¿no es cierto?, la sustancia gris. Entonces, se va mostrando en un estudio longitudinal, es decir, tomaron a la misma persona y le hicieron los mismos análisis a los 5, a los 8, a los 12, a los 16, a los 20 años. Ya se les fue mirando cómo tenía el grosor, por así decirlo, de la sustancia gris, ¿ya? Entonces, el estudio longitudinal que se hizo con 13 individuos sanos, entre 4 y 20 años, ¿ya? Se vio que inicialmente había un aumento del volumen, es decir, cuando estamos mirando el rojo, el amarillo y el verde, rojo, amarillo y verde significa que hay mayor volumen, ¿ya?, de la sustancia gris, cortical. Y después empieza a aparecer el tono más violeta, más azul, empieza a disminuir ese grosor, ¿ya? Entonces este es un proceso específico de la sustancia gris, dado que la sustancia blanca tiene un incremento continuo en ambos sexos. Aquí se muestra la sustancia gris, cómo va disminuyendo en el tiempo y se ve cómo la sustancia blanca va aumentando en el tiempo. Y se ve la diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, claramente tenemos un proceso de, ¿no es cierto?, de disminución de la sustancia gris. Fíjense, miramos las edades. Bueno, aquí va entre 7 y 19 años. Entonces, la caída claramente empieza aquí como a los 11 años, ¿se dan cuenta? En la mujer. Y en el hombre, la caída empieza un poquito más abajo, más después. ¿Ya? Y en el caso del aumento de la sustancia blanca, siempre va aumentando los dos sexos, ¿ya? Entonces, claramente nuestro cerebro tiene un montón de plasticidad, tiene un montón de, ¿no es cierto?, de cambios que van a hacer que este cableado, ¿no es cierto?, que ocurrió durante el periodo crítico, se vaya fortaleciendo o se vaya perdiendo, en el caso de la poda neuronal. Ya, y me parece que con esto, déjenme ver cuánto me queda, ya me queda eso, no me quedan dos conceptos más, ¿no? Ya, esto que está aquí, van a hablar de la poda neuronal, que en el fondo es un tema muy simple. Ya no sé si quieren verlo, pero lo pueden ver en su casa también. Para no atrasarme mucho, ya lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Pero podemos decir que hay personas que tienen trastornos donde se altera la cantidad de sustancia gris que pueden tener, ¿ya? Entonces, si comparamos el volumen de la sustancia gris en niños con trastorno de hiperactividad, de déficit atencional con niños sanos, entonces vamos a tener esta situación. Los controles tienen un mayor grosor que los niños con este trastorno de déficit atencional, ¿ya? Es un hallazgo muy crítico también, ¿ya? La otra cosa bien interesante es que esto lo hicieron un grupo de investigación en Alemania en el año 2004,
¿ya? Donde por primera vez encontraron que un cambio físico en el cerebro ocurre como consecuencia del aprendizaje. Es decir, puedo aumentar el grosor de la sustancia gris cuando aprendo algo. ¿Cómo lo hicieron? Contrataron a varios estudiantes y les enseñaron a hacer esta malabar con pelotas. Y tenían que tener a las 3 pelotas en el aire. Y recibirlas y ir haciendo el malabar. No sé si alguien puede hacer eso, ¿no? ¿Acá? Levante la mano, ¿quién puede? Yo tampoco. Pero el tema es que les midieron el grosor de la sustancia gris antes, durante y después. ¿Y qué creen que pasó? La sustancia gris aumentó. Miren, aquí está antes, aquí está en el aprendizaje, cuando ya ocurrió el aprendizaje y cuando eran capaces de hacerlo, y algunos meses después. Entonces aumentó la sustancia gris. En estas áreas que están relacionadas con el control motor, hay varias áreas. Está la materia gris en el área medio temporal, en el surco intraparietal izquierdo y también en otros lugares, posterior izquierdo y el surco intraparietal. Lo que tenían que hacer era mantener en el aire por 60 segundos 3 pelotas y después de haber logrado eso, no hacer nada. Estar 3 meses de inactividad y ahí le volvieron a medir. Y ahí se ve que cayó un poquito el grosor. Entonces, ¿qué sacamos conclusiones de esta clase? Que la creación seguida de eliminación selectiva de conexiones corticales durante los periodos críticos, inferida por el aumento y disminución de los volúmenes de la sustancia gris, puede subyacer a la capacidad del encéfalo de adquirir y refinar la conducta del nacimiento a la adultez. Segundo, la finalización de este proceso coincide con el momento de la vida en que se aprende nueva información, en que aprender nueva información y habilidades se hace más difícil y el encéfalo se va haciendo cada vez más refractario a la experiencia. A tal punto que después que llega un momento en la vida en que muchas personas simplemente no quieren aprender nada más. Y todo lo que saben es lo que hay que saber. No voy a decir que no voy a estigmatizar a nadie, pero hay personas así que creen que se las saben todas. Ya. Y por último, varias alteraciones conductuales, incluida el autismo, la esquizofrenia, el trastorno de déficit atencional, podría estar moldeado en los periodos críticos por alteración en la experiencia, actividad, cambiando el patrón normal de agregado y eliminación de circuitos neuronales. Ya. Y ahora, para revisar si de verdad estaban atentos, vamos a hacer un Kahoot. Aquí los voy a pillar. Vaya. ¿En el quiz del laboratorio van a salir estas dos clases? Sí. Ya, ahí está el número, vamos a ver, el número viene ahora, viene, ahí está, 999-4517, 999-4517. Es rápido el Christopher, mira, súper rápido, una bala. Siempre sería mejor o más conveniente. Tenemos el servicio o Bueno, obviamente cuando uno aprende más, aumenta la sustancia gris, ¿sí? Pero necesita sustancia blanca para que se ejecute, si no te queda blanca, no podéis sacar la que está adentro de tu cabeza, pues. Tiene que salir y conectarse con la mente.
¿Ya? Porque son los axones. Sí, pues, son las acciones que van a llegar al final de la Lógico, entonces necesitan los dos. Ya. Y porque eso, lo que usted dijo, que a medida que pasa el tiempo, la sensación blanca se va expandiendo. Sí. Eso es porque se van terminando las conexiones para poder hacer distintos movimientos. Seguramente. ¿Y por qué cuando uno aprende algo nuevo se seguir existiendo? Por el tema de que uno al aprender eso, porque se generan más sinapsis. Más sinapsis en el motor. En el lugar específico que tú lo necesitas. O al principio que después, por el caso blanco, se van expandiendo. Sí. Exacto. Ya. Entonces, los dos son importantes igual manera. Los dos son importantes. Ya, hay 32. ¿Estamos listos? ¿Partimos? ¿Partimos? Ya. 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 33. A ver cuántos firmaron. Firmaron 30, 31. Significa que hay dos que no han firmado. Ya, los que no han firmado, hay 3 que no han firmado. Entonces, hay 34. Ya le voy a decir a la doctora Mancilla que hay 34 nomás. Y yo no dejo entrar más. Voy a sacar una foto de esto. Esto es para mi jefecita de Itaica. A ver, Vilma, voy a poner aquí, Vilma, ya, para que vea que estoy cumpliendo. ¿Ah? Ya, ahí dice 33, ya. Sí. No, para que vea. Oye, pero no lo vas a poder sacar fotos a los nombres. Porque hay unos nombres medio raros. Ya empecemos, ya mejor empecemos ya. Ya, si el nombre raro gana, se gana un premio. Eso, ya, listo. Oh, que son rápidos. Son un balazo. Bien, partimos bien, ya, eso. ¿Quién fue más rápido? Cristian. Oye, Cristian, un balazo. El hombre más rápido del mundo. La pistola más rápida lo es. Oh. A ver quién va adelante. Oh. Cristian. Oh. Ya. Cristo, me echan la culpa al celular, pues, Cristo. Ay, ay, ay. Ya. A ver quién va ganando. ¡Oh! La Rocío. Paso adelante. Ya. Por el ojo ingresar, ¿no es cierto? Bien, ya lo saben. Muy bien. Veamos quién. ¡Oh! ¡Oh! Ya, veamos. Ya no soplen, por favor. A ver. Oh, el máximo va a ser acercando. Ya ves. No. Muy bien, ya. Oh, la Rocío, Cristian y Constanza. Ya. Muy bien, está fácil, están todas fáciles las preguntas, están muy fáciles.
Muy bien, ya. Oye, la Rocío está ahí, no, suelta. Con la fuerza sináptica, sí, con la fuerza sináptica. Sí, bueno, ya a ver. Uy. Sí, Aplicio Molusco. Candel, bien, Candel. Pavlov es con los perros. Ya. ¡Oh! Llegaste a la cima, Máximo. Tiraste a Rocío por el barranco. Oh, eres malo. Ya me llevo con la Ya, bueno. ¡Oh, Arturo! Quisiste equivocarte. Máximo logra una habilidad, pues. Tenía que ver con el máximo, ¿no es cierto? Bien. Ya, a ver, ¿quién va primero? ¡Oh! El Arturo. Ya. Ah, sí, pero yo creo que esa se me repitió, sin darme cuenta. El regalo. Sí, esta era de regalo. Ya, ¿y queda una? Quedan dos. Ya, vamos. A ver. Oh. Ya, el último, a ver quién va a ganar. Vamos a ver quién va a ganar. El Arturo se aseguró, ya. Sí. Ya, vamos, vamos. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Este es verdadero y falso, este es muy difícil. Oh, veamos. El podio. Tercero, Cristian. Bravo. Segundo, María José. Oh, ¿y quién será primero? ¿Quién será? A ver. ¡Oh! Bravo, bravo, bravo. Ya, súper bien. Los felicito. Nos vemos mañana a las 8:15. No, a las 8:45. 45, ya, 8:45. Para sociología van a entrar las dos clases en el quiz. Sí. Ahí atrás la clase de jueves entraría para el quiz del viernes. Sí, exacto. Mucha materia, ¿no? Es que empieza a declarar igual. Así que estudia todo el problema, estudia todo lo que pasó en la clase. Ahí estudia. El miércoles. Sí, mañana yo le doy clase de vida. Mañana. ¿O cuándo le clase mañana? A las 8:45. Mañana es clase, ahí le voy a hacer la clase de vida. Mañana.
Ah, ya. Sí, una pregunta. Tienes 2 clases para eso. Vale. Entonces, mira. Profesor, yo ya estoy en clase. Ya, voy a finalizar, espérate que necesito finalizar. Chao, Chao. profe. Un gusto. Ya, Branco. Chao. Chao, profe. Cuídate. Chao, chao. Un gusto.